conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Bienvenidos a Conexión Vital, un espacio que busca generar conciencia, prevención en salud, reconociendo que la salud es responsabilidad de cada uno de nosotros y que no se la podemos entregar a una pastilla o a un tratamiento milagroso, porque nuestra mente parece que siempre quisiera encontrar esa solución inmediata a los problemas que venimos acumulando durante muchos años: hipertensión, diabetes, obesidad y también trastornos de nuestra mente que se vienen generando desde hace muchos años, y una pastilla no va a ser la responsable de trabajar en todas las esferas que hemos hablado aquí en el programa, como es la alimentación, la actividad física, la desintoxicación, la suplementación y por último el componente emocional. Hace poco veía unas cifras que me parecieron alarmantes de cómo la depresión y la ansiedad en el mundo está cada vez en aumento y cómo los trastornos mentales, psicológicos, son cada vez temas que se tocan más. Afortunadamente vivimos en una sociedad donde se está reconociendo que ir al psicólogo es necesario, ya no es algo de locos como antes, y le estamos dando la importancia que requiere la salud mental, y inclusive ya podemos hablar de una salud en general, no salud física y salud mental, sino integral. Y por eso me da mucha alegría compartir este espacio con una persona que ha aportado bastante a este trabajo de equipo y sobre todo para permitirnos entender y reconocer más la salud mental. El doctor John Jairo Larte, que es psicólogo y es el director de IPS Medicol, que es una institución que se dedica a trabajar en la salud mental en la ciudad de Manizales y en Caldas. Me da mucha alegría compartir este espacio contigo, John. Hombre, Santiago, gracias. No, para mí es un honor siempre poder compartir un espacio que nos permita dialogar, que nos permita encontrarnos desde la humanidad. Hablar de humanidad implica darle un sentido amplio que se correlaciona con algo que se llama conciencia, que nos cuesta reconocerlo porque en lo mínimo no entendemos que tenemos dos cerebros, tres, yo hablo de dos cotidianamente, uno que es reptiliano, llamado cerebro animal, y uno humano, que es el que nos da la humanidad, el que nos permite ser un poco más que esos otros seres, que nos permite tomar otras decisiones y fundamentalmente, lo decía el día de ayer en un espacio terapéutico, nos permite ser libres si así lo decidimos, pero es una libertad de la cual necesitamos hablar desde otro lugar. No sé hace cuánto tiempo escribía algo reconociendo que el humano toda la vida ha buscado ser libre, y ha buscado ser libre a través de las guerras. Los humanos han buscado ser libres acabando con el otro o con lo otro. Lo que pareciera que ahora nos estamos percatando es que de la libertad que hablamos es no de cosas ni de personas, ni siquiera de tiempos. Claramente nos estamos ubicando en un momento de esta historia en donde reconocemos que la primera libertad es la libertad de sí mismo, y que en el reconocimiento de esa necesidad de ser libres de nosotros mismos, seguramente podremos reconocer, vuelvo y repito, esa humanidad de la que tanto hablamos o de la que tanto creemos saber, pero que nos cuesta un poco reconocer, y espero que hoy podamos tocar ese tema relacionado específicamente con qué es eso de la personalidad. Tuvimos la oportunidad de compartir este espacio también con la doctora Ángela y hablábamos de la importancia en reconocer esa relación que existe entre la mente y el cuerpo físico y cómo somatizamos en el cuerpo lo que está sucediendo en nuestra mente. Y me parece valioso tener una persona como tú, que es psicólogo, para recordarle a las personas que así tengan diabetes, hipertensión, obesidad, el componente psicológico entra a ser un factor
determinante en cualquiera de estas patologías? Bueno, yo tengo que ser como muy honesto en algo, ¿cierto? Siento que la formación en psicología en nuestro país tiene muchos vacíos. Soy formado aquí en nuestro país, pero tuve la oportunidad de estar fuera, en Europa, haciendo unas formaciones en profundización y en maestría, donde me percato que necesitamos reconstruir eso que llamamos formación, casi que en todos los niveles, empezando por reconocer qué es salud o qué es salud mental. Si hablamos de digamos, de los entes mundiales, pues ellos buscan que seamos funcionales. Su interés es que realmente tengamos funcionalidad, no le interesa si usted está tranquilo, contento, aburrido, triste, no le interesa si usted está frustrado, sea funcional. Yo necesito que usted sea funcional. Después de que sea funcional, no importa nada. Por eso las consultas de 15 o 20 minutos, por eso el medicamento que automatiza inmediatamente una aparente salud mental, pero que no reconoce que existen necesidades psíquicas que podrían estar correlacionadas con componentes o psicológicos o neurofisiológicos de base y hasta hereditarios de tipo genético, ¿ya? Nos pasaríamos muchos programas reconociendo cómo es que funciona realmente eso, que por eso hablo de que, bueno, yo como docente, pues soy docente en la Universidad de Manizales, siempre haré el intento porque los sujetos de esta profesión y de otras profesiones, como medicina, trabajo social, algunos psiquiatras con los que tenemos algunas relaciones académicas, investigativas, de formación, que comprendamos que esto es un asunto que trasciende la funcionalidad, ¿vale? Que comprendan que esto es un asunto que nos lleva a comprendernos desde otro lugar. Lo diría uno de los grandes maestros para mí de la psiquiatría en este país, que además es de nuestra ciudad, el doctor Juan Jiménez. Importante que reconozcamos nuestros vacíos más profundos y nuestras sombras, porque cuando reconocemos que somos más que la suma de las partes, que somos más que como me siento, que soy más que como miro, que soy una figura que se muestra, pero no significa que la figura sea el verdadero fondo, que detrás de esto que muestro existe un gran mundo, un mundo demasiado profundo, que yo esto podría volverlo funcional, pero que eso no significa que mi vida tenga sentido. Y que por eso nos encontramos entonces, por ejemplo, con que el eje cafetero es la zona del país donde hay más suicidios. Y de manera particular, los suicidios que podría interpretarse que se dan en estratos bajos porque las personas tienen necesidad de X, Y o Z, no son tan amplios como los estratos 4, 5 y 6, en donde aparentemente tendrían una vida solucionada económica, donde aparentemente las cosas están bien, pero entonces hay algo que está sucediendo. Y siento que son llamados de atención, pero también siento que son muchas veces llamados de atención que se asumen de manera silenciosa. Ahora tú hablabas un poco digamos que es una de las premisas de Medicol desde el momento en que fundamos la clínica en salud mental, ¿no es cierto?, con los diferentes programas, el de adicciones, ¿no es cierto?, que trabajamos pues para Sura y Sanitas, el de trastornos de personalidad, el de CUTIN e ideación suicida y el de trastornos de alimentación. Siempre tuvimos una cosa clara: ese programa, esa forma de reconocer al ser humano estaba alejado de la patologización. Sí, existe un síntoma, y el síntoma puede verse de todas las maneras, y tu papá me pidió que hablaras tú acá, porque fue un ejemplo que di en el programa de transformación que ya todos conocen de 7 días, en el módulo 1, donde yo ponía un ejemplo. Entonces llega una paciente que se sienta en el consultorio, yo soy uno de los que hace las evaluaciones profundas dentro del programa. La chica llega porque tiene una depresión, pero además tiene una adicción al tramadol, ¿no es cierto?, a un opiáceo. Entonces yo le pregunto a la chica que por qué está allí, y entonces dice: no, yo vengo porque yo llevo 10 años con una depresión. 10 años con una depresión. Y entonces yo empiezo a indagar: ¿te tomas los medicamentos? Sí. Está bien. ¿Eres adherente al medicamento que te tomas? Sí. ¿Has ido a terapia? Sí. ¿Cuáles han sido tus diagnósticos? No, a mí me han dado diferentes diagnósticos. Me dijeron en algún momento que tenía una depresión, después que tenía una ansiedad, por allá después que tenía una bipolaridad, pero después me dijeron que no, que tenía una depresión grave, después me diagnosticaron con una distimia, y entonces ha transcurrido por cantidad de profesionales guiados hacia lo funcional, hacia la funcionalidad, que observan signos y síntomas, y claro, no es que ellos estén equivocados. Llega la paciente, ven signos y síntomas, y ese signo y síntoma es correlativo a un diagnóstico que yo doy en una escala evaluativa. Listo, perfecto.
Pero lo que no se han permitido observar, que fue lo que sucedió con esta usuaria, es un caso real que está en este momento dentro del programa de intervención de nuestra IPS, es que en una evaluación profunda, juiciosa, sin afán, empezamos a reconocer que muy seguramente esos medicamentos nunca le iban a servir por más que los tomara. Le podían regular momentos de sus estados de ánimo, le podían regular sus pensamientos, le podían regular muchos impulsos, pero que claramente nunca se iba a solucionar nada a profundidad, porque lo que encontramos de fondo fue un trastorno de personalidad. A esos trastornos de personalidad yo les llamo los camaleones. ¿Por qué le llamo el camaleón? Pues porque cicla por diferentes síntomas. Un tiempo tiene síntomas depresivos, otro tiempo tiene síntomas de ansiedad, otro tiempo parecen paranoicos, otro tiempo les dan ataques de pánico y agorafobia, ciclan por muchos síntomas. Y claro, tienen múltiples diagnósticos. Tenemos un gran problema en Colombia, y creo que en Sudamérica. No nos ayudan a profundizar en qué es la personalidad. Yo siempre he dicho que nosotros desde niños, desde que estamos en el colegio, en la escuela, en el jardín, nos deberían empezar a enseñar qué es la personalidad, Santi. La personalidad es lo que a nosotros nos lleva a interpretar la realidad, a darle significado a la vida, a darle significado a esto que soy. Diría Guillermo Orlando Sierra, el rector de nuestra Universidad de Manizales, tenemos, bueno, y además el director del programa de psicología también lo mencionó en algún momento, tenemos trastornos de personalidad andantes no diagnosticados o que tienen múltiples diagnósticos. Si nosotros no observamos y no reconocemos la importancia, que lo hablaremos, espero, en el próximo bloque, de reconocer cómo se consolida la personalidad, seguiremos, y que es uno de los ejes principales en el programa de transformación de 7 días de transformación y alma, seguiremos dando tumbos por la vida y siendo crónicas de una muerte anunciada, es decir, repitiendo todas las historias que usted quiera, a nivel de estado de ánimo, a nivel de pensamiento, a nivel de relaciones afectivas, porque termino buscando mi personalidad busca lo patológico. Y de esa manera, para todos los que están aquí en este salón, logremos darnos cuenta que definitivamente, si no observamos esa parte de nuestra existencia, estamos perdidos, Santi. Qué maravilla, John. Me encanta esta introducción porque, como tú lo dices, es supremamente importante que reconozcamos la personalidad, y quiero que estén muy conectados, sea por Facebook Live, que nos hagan esas preguntas para entender qué es la personalidad, cómo puedo saber qué personalidad tengo yo para poder transformarla y no quedarme en el es que yo soy así y nunca voy a cambiar como muchas personas. Así que los invito a que continúen en Conexión Vital hoy con John Jairo Olarte, quien es psicólogo y nos va a permitir entender las personalidades y cómo transformarlas. Conexión, conexión, conexión. Esto es Manizales más grande. En el 2021 invertimos más de 40.000 millones de pesos en obras públicas, 23.000 millones para la consolidación de Campus Manizales, 7.600 millones para escenarios deportivos, más de 4.000 millones de pesos para transformar grandes parques y construir otros más pequeños. Y continuaremos trabajando para hacer a Manizales aún más grande. Alcaldía de Manizales. Más grande yo te quiero ver. Viva la Noche, programa de fortalecimiento empresarial del sector nocturno que llega a 10 municipios de Caldas para reactivar la economía. Esta iniciativa es de la Gobernación de Caldas, impulsada por la Asamblea Departamental y operado por ACOPI, Seccional Caldas. El cannabis, por su efecto medicinal y en conjunto con la aplicación tópica de capsaicina,
algas, apitoxina, extractos de aloe vera y castaño de indias potencia y ayuda en procesos de dolor e inflamación. Todo esto lo encuentras en Fisiodol Gel Corporal. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Corazón, corazón, corazón. Continuamos en Conexión Vital con un tema maravilloso y es las personalidades y cómo transformarlas. Nos acompaña John Jairo Larte, quien es psicólogo clínico y además nos estaba explicando en una introducción maravillosa nuestro cerebro, cómo tenemos ciertas personalidades, cómo nunca nos han enseñado acerca de estas personalidades y que esas personalidades podemos cambiarlas. Primero reconozcamos cuáles son esas personalidades. No, yo John. siento, Santi, que lo primero que tenemos que reconocer es cómo se construye, ¿cierto? Si yo empiezo a entender que mi personalidad es, por esencia, la manera en que yo configuro un carácter y un temperamento, ¿no es cierto? Necesito reconocer que esa personalidad se construye más o menos hasta los 25 o 27 años. Pero ¿cómo se configura? Se configura con una base epigenética. Es decir, vengo con una estructura y con una historia genética que tendría la tendencia a predisponerme a tener una predisposición de ese mismo tipo genética y la configuro a través de las primeras, especialmente las dos socializaciones fundamentales. La primaria, que es desde que estoy en el vientre de la madre, nazco, paso por ese duelo del nacer, estoy con mis padres, con los cuidadores, paso por todas esas etapas importantes, la oral, la fálica, todas las etapas del desarrollo, ¿de acuerdo? Y ella empieza a transformarse en socialización secundaria cuando empiezo a interactuar con pares, con otros, que no son, digamos, de mi línea sanguínea o por lo menos de aquellos que me ayudan a criar, ¿cierto? En términos muy paisas. Colegio, universidad. No, eso ya es secundaria. Okay. Eso ya empieza a ser secundaria. La primaria son mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, ¿no es cierto? Los cuidadores primarios. Cuando yo empiezo a trascender hacia otra socialización desde algunas teorías de la personalidad hacia la secundaria, con esos pares ya le llamamos así, secundaria. ¿Qué es lo que sucede? Yo empiezo a recibir información correlacionada con 7 ejes fundamentales. Información afectiva, información de tipo espiritual, información de tipo familiar, de tipo social, de tipo cultural, de tipo académica, lúdica, ¿no es cierto? De tipo sexual. Y esa información es la que yo empiezo, especialmente en esos primeros años de vida, a registrar en un lugar que se llama el hipocampo, la memoria emocional. Por aquí tenemos el Por ahí cerebrito debe que estar nos- ese muchacho. que nos puede dar Por una- aquí debe estar el muchacho, lo tendríamos que voltear, por aquí lo veríamos. El hipocampo se sitúa más o menos por este lugar, ¿de acuerdo? El hipocampo es como si fuera un caballito de mar, ¿de acuerdo? Una especie de caballito de mar. No, aquí no lo veo, no está en la estructura. Es como una especie de caballito de mar. Y al ladito está la amígdala cerebral, que yo le llamo la loca, que ahora vamos a hablar un poco de ella, porque es la que porque es la que necesitamos, es la que nos ayuda a cuidarnos, a protegernos, a tomar ciertas decisiones importantes, Todas automáticas. esas señales que vemos ahí. Bueno, allí está. Entonces ella nos ayuda, pero de una u otra manera termina siendo también nuestra gran enemiga en ciertos momentos. Vale, pero para eso es que este tema es demasiado largo. Entonces, para eso, si quieren información más profunda, pueden dirigirse al programa de Transformación y Alma durante 7 días. Mentiras, pero sí es importante, allí damos todo, como todo ese Excelente, curso. claro que sí. Bueno, entonces, yo empiezo a consolidar información que hace que yo, como sujeto, empiece a interpretar lo que significa esto, usted, esto, lo que significa todo. Pero quiero mostrar
cómo esa interpretación y esos significados que le doy al mundo de la vida y a lo que lo rodea, los otros, ¿no es cierto?, consolidan en mí algo que se llama un modo de ser. El modo de ser es estructura de personalidad. Primero, el significado que le doy al sí mismo, ese significado que le doy a esto que soy como sujeto, la manera en que interpreto lo que soy y además la manera en que creo los demás me interpretan a mí. Primera. Segunda, cómo interpreto al otro, qué significa el otro para mí. Fundamental. Tercero, para mí, ¿qué significan las relaciones? ¿Qué es esto de relación? ¿Qué es la relación con mi padre? ¿Cómo interpreto la relación con mi madre, con los amigos? ¿Cómo interpreto la relación con esos que son los otros que hacen parte de mi camino, pero en especial que se correlacionan con mi mundo afectivo? Aquí podemos hablar como el temperamento y si alguien es muy mal geniado, si de pronto es más feliz. No, eso se observa en diferentes etapas, ¿de acuerdo? Yo ya podría empezar a observar ciertos rasgos de personalidad desde una edad muy pequeña, ¿no es cierto? Pero como aún no se han consolidado, son cosas que pueden fluctuar. Ahora le explico normalmente cuando empieza a darse en rasgos de personalidad más claros, especialmente en la segunda poda que se da neurológica, que se da más o menos entre los 12 y 13 años, que se hace la segunda poda neurológica, ¿de acuerdo? Entonces, este es más chévere, ¿sí o no? Entonces, bueno, le decía a Santi ahora que es como si estuviera dando una clase realmente en la universidad. Entonces, intento hacerlo de esa manera porque siento que es la manera en que podemos comprenderlo y con términos los más simples posibles. Entonces, después de dar e interpretar el significado de las relaciones, paso a interpretar el tiempo en que vivo. Es decir, yo psíquicamente y emocionalmente, ¿en dónde estoy ubicado? ¿Vivo más pensando y viviendo del pasado? ¿Vivo muy preocupado por el futuro o tengo la capacidad de estar en el presente? Necesito identificar cómo ese modo de ser está viviendo y en qué tiempo lo está haciendo o hacia dónde más predomina. Luego del tiempo paso a algo que se llama la acción fenoménica. ¿Eso qué significa? ¿Cómo son mis acciones correlacionadas con todo ese mundo de los significados? Entonces yo puedo decirle a usted, Santiago, como mi amigo lo amo, pero hay cero demostraciones de amor. Eso ya me está diciendo que aunque yo tengo en la emoción y en la configuración del sentimiento amor por Santiago, pero en mi acción fenoménica no hay demostración de ese amor. Eso me está mostrando una estructura y algo que se llaman rasgos de personalidad. Es decir, lo que caracteriza mi modo de ser, lo que caracteriza aquello que yo puedo o que los demás o yo puedo decir que soy. Y me empieza a dar unas pautas específicas de que yo soy un sujeto de X o Y tipo. Ese ejemplo lo vemos, por ejemplo, en muchos papás que de pronto tienen mucho amor por los hijos, pero no lo... Y en muchos hermanos, en muchas relaciones afectivas, ¿no es cierto? Entonces, yo empiezo a consolidar esas interpretaciones de el mundo de la vida correlacionadas, vuelvo y claro, primero es de esto que soy y después hacia todo lo que me rodea. A partir de allí empezamos a delimitar formas en que construyo esa información. ¿Cómo la construyo? A través del pensamiento. El pensamiento se consolida en ideas, las ideas se empiezan a formular como creencias, las creencias empiezan a dilucidarse como procesos emocionales, especialmente esas 6, 7 emociones primarias y fundamentales, para convertirse luego en una acción. Es decir, el mundo de la vida y lo que yo interpreto del mundo de la vida está correlacionado con los mínimos, con los pensamientos que tengo, la manera en que construyo ideas. Yo a esto le puedo dar una idea, pues esto puede tener una idea, no sé, una idea de qué es esto. Para usted puede ser una silla, para mí puede ser el lugar en donde estoy dando un discurso. Bueno, cada uno podrá interpretarlo. Configuro la creencia, que es lo que realmente creo que es. Para mí puede ser roja y para usted azul, y lo tendríamos que respetar, ¿no es cierto? Ya si usted me lo discute es porque seguramente usted querrá tener la razón. Entonces ya su ego y necesidad de tener la razón me está diciendo que usted desde su personalidad siempre necesita tener la razón. Entonces yo empiezo a identificar ciertas particularidades en cómo el sujeto se va moviendo en el mundo y cómo además desde ese lugar que dice que es en su personalidad suscita necesidades.
No todos tenemos necesidades de las mismas. Personas perciben mucha necesidad de ser abrazados, otros no les interesa. Hay personas que necesitan ser escuchados, otros necesitan escuchar, ¿ya? Porque todos somos mundos diferentes. Pero todo esto necesitaríamos saberlo desde muy pelados. Desde el colegio nos deberían decir, ojo con su personalidad. Entonces, por ejemplo, si yo hago una evaluación de que es un sujeto con una personalidad dependiente, obsesiva, pues ese pelado tendrá que saber desde muy niño que ni por el berraco, o que lo más sano para él es nunca consumir un licor, porque tiene tendencia a las adicciones. ¿Ya? Entonces yo ya empiezo a reconocer cuáles son mis luces de personalidad, pero también cuáles son mis riesgos como personalidad. ¿Ya? Y eso me va a ayudar a ahorrarme muchísimos problemas en la vida, que los tengo o termino teniéndolos porque de lo que menos tengo conocimiento es de esto, del primero que tendría que tener conocimiento, de mi propia vida, de mi propia personalidad, Santi. Entonces, siempre he creído que necesitamos formarnos como humanos, que esto no es un asunto solo de la academia, es un asunto, como lo decía en un principio, de humanidad. Y esta humanidad que nos permita, como diría Jean-Paul Sartre, somos humanos, demasiadamente humanos, pero se nos olvida que la humanidad es algo que trasciende la suma de las partes y lo que aparentemente vemos, ¿cierto? Lo diría Peirce en la figura fondo, somos figura, vemos figuras, pero en el fondo somos otras, somos cosas tan grandes y tan profundas que en momentos podríamos sorprendernos. Qué maravilla, John. Este tema de verdad que vale la pena profundizar en él para entender y reconocer cuál es nuestra personalidad, cómo podemos empezar a enseñarle esto a los menores, a los jóvenes, para que tengan ese cuidado y esa prevención, como nos lo explica John. Y vamos a continuar en Conexión Vital para en un momento entender cuáles son todo ese tipo de personalidades que existen, que de pronto ni siquiera hemos reconocido nosotros mismos qué tipo de personalidad tengo, para reconocer por qué me comporto de cierta manera y luego poder entender cómo puedo transformar esa personalidad, para nuevamente no caer en el error de decir, es que yo soy así, así me voy a quedar, y si le gusta bien, si no, porque realmente vinimos con el objetivo de transformar nuestro ser interior y poder lograr esa libertad de la que nos habla John, que es esa libertad interna, no libertad de algo externo. Entonces continuamos en Conexión Vital, aprendiendo sobre nuestra mente, nuestro comportamiento y nuestra personalidad. Conexión, conexión, conexión. Elegir adecuadamente lo que le damos a nuestro cuerpo para hidratarse es un gran reto. Al momento de hacer ejercicio, asegúrate de reemplazar adecuadamente los electrolitos, los minerales y fuentes de energía que pierdes. Revitali, bebida hidratante energética para deportistas, de productos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Cuando nos alimentamos mal, tomamos antibióticos o simplemente estamos estresados, la salud de nuestro sistema digestivo se puede ver afectada. Es por esto por lo que debes ayudar a combatir tus problemas digestivos y así fortalecer tu sistema inmune. Los probióticos estimulan y restauran el crecimiento de la microflora intestinal, promoviendo la correcta digestión y absorción de nutrientes alimenticios. Y la fibra prebiótica contribuye a normalizar el funcionamiento del colon, ayudándonos a acelerar el tránsito intestinal, previniendo el peligroso estreñimiento y controlando la sensación innecesaria de apetito. Además, la fibra prebiótica es el perfecto alimento para las bacterias probióticas. Productos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Conexión, conexión, conexión. Continuamos en Conexión Vital hablando sobre la personalidad. Nos acompaña John Jairo Olarte, quien es psicólogo, y nos ha hecho todo un recorrido para entender cómo desde nuestro cerebro, desde nuestra infancia, se van formando las personalidades a través de la información que vamos recibiendo de nuestro entorno, cómo la epigenética juega un rol fundamental, es decir, todas esas situaciones externas que van sucediendo y cómo vamos moldeando una personalidad que muchas veces ni siquiera conocemos, tampoco reconocemos,
y nos vamos comportando de ciertas maneras que ni siquiera entendemos el por qué, y por eso estamos hoy en Conexión Vital compartiendo con él para que nos cuente un poco más sobre cuáles son esas personalidades que existen, que vemos más común en la sociedad, para ya luego explicar qué podemos hacer. Bueno, realmente personalidades, o sea, hay múltiples personalidades, ¿cierto? Ahondar en una a una sería un tema extremadamente largo, realmente es un asunto hasta demasiado catedrático. Lo que quiero hacer es, digamos, plantear aquellas que socialmente son más observadas, dar algunos como rasgos y características y comprender que no existen personalidades ni buenas ni malas, ¿no es cierto? Que la personalidad tiene su luz y su sombra. Lo complejo de la personalidad es no reconocerla, ¿de acuerdo? Existen 4 o 5 personalidades fundamentales que se observan con mayor como fuerza en la vida cotidiana. Las personalidades límites, personalidades dependientes, personalidades sociopáticas, narcisistas y las histriónicas. Creo yo, desde mi experiencia, desde estos 20 y pico de años trabajando en esto, que son las personalidades que realmente a nivel social podríamos observar y que están andando y nosotros no logramos identificar. Muchos diagnosticados como depresivos, como ansiosos, muchos como bipolares, muchos diagnosticados con distimias, que son depresiones de larga data, ¿de acuerdo? Que no es que no tengan esos síntomas, vuelvo y repito, los tienen, pero que en la profundidad nunca han evolucionado, porque pues de base hay una personalidad que está enferma, una personalidad patológica y que necesita ser reevaluada, resignificada como personalidad. Cuando hablamos de una personalidad límite, en cuanto al significado que tiene, voy a tomar lo que dije en el bloque anterior frente a sí misma, hablamos de una personalidad que se observa a sí misma y el significado que da a sí misma es como un ser humano, un sujeto, una sujeta, para que no crean que estamos hablando aquí solo del hombre, que se percibe frágil, que se percibe incapaz, débil, que se percibe dependiente, muy dependiente, que se percibe hipersensible, se percibe a sí mismo con muchas emociones que no logra entender. Pasamos a cómo interpreta al otro lo percibe como superior, pero lo puede percibir o como su gran aliado, como su gran enemigo, porque está al límite, está en la polaridad. Percibe al otro como necesario, pero también como innecesario en muchos momentos. Percibe al otro como un ser del que percibe al otro como manipulable. Eso es fundamental. Pasamos al tiempo, el límite vive en el pasado, constantemente se está flagelando, está constantemente, miren, si hablamos del límite, hagan de cuenta, hace muchos años, esas telenovelas mexicanas o venezolanas y algunas colombianas, donde el personaje siempre estaba en un gran drama. Y por más de que le pasaran cosas buenas, hasta que le pasaran cosas buenas, era un gran drama. Siempre como si estuviera en una sensación de drama constante, ¿de acuerdo? Por eso las relaciones son siempre dramáticas, son extremadamente tóxicas. Por ejemplo, este ejemplo le dio a tu papá mucha risa. Una persona con una personalidad límite, estoy hablando de su oscuridad, yo voy a hablar de su luz, puede decirle al otro o a la otra, si me dejas, me mato. ¿Y qué es lo peligroso? Realmente se dice que sí, claro, muy común. Se dice que los límites realmente no tienen una idea de acabar con su vida, pero como están al límite, muchas veces se les va la mano. Hay una clínica en Barcelona que tuve la oportunidad de experimentar allí algunos procesos, se llama AMAI, donde trabajan este trastorno de manera específica, y claro, allá lo dicen, no es que ellos quieran acabar con su vida, pero en momentos se les va la mano y terminan acabando con su vida, porque además son demasiado impulsivos. Pero me fui un poquito adelante a la acción fenoménica. Entonces viven en el pasado, completamente en el pasado, y sus reacciones fenoménicas, es decir, su acción cotidiana es impulsiva, intolerante a la frustración, podrían ser agresivos, autolesivos, daño a sí mismo, ¿no es cierto?
digamos en términos generales. Yo creo que muchas personas están diciendo, uy, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi tía, Bueno, vamos a la luz. Los límites, yo quiero ser muy honesto en esto, para mí, es la personalidad quizás más hermosa que yo conozco cuando está en luz. Son los mejores artistas, los mejores pintores, son creativos como ninguno, son los más intuitivos, por eso son llamados los brujos. Son muy brujos, tienen una gran intuición frente a lo que está sucediendo y los otros. Como luz tienen una gran capacidad para ser unos grandes líderes. Siempre van por causas difíciles y pueden sacar eso adelante. Voy a poner ejemplos de personalidades límites hermosas, la Madre Teresa de Calcuta. Voy a poner otra personalidad hermosa que yo piense límite, que estaba siempre entre el gran arte y el drama, Frida Kahlo. La pintora, la artista. Voy a poner otra personalidad límite aquí, voy a ver algo como en Colombia medio conocido. A ver, una personalidad límite en Colombia sí conocida. No, en Colombia me cuesta un poco identificar a alguien como conocido. Pero vamos así como una cantante que cantaba muy hermoso, llamada Amy Winehouse, una inglesa, una personalidad límite. Bueno, los límites tienen mucha tendencia a las adicciones, tienen tendencia a los trastornos de alimentación. A eso tienen tendencia, las adicciones a los trastornos de alimentación, ¿no es cierto? Pero para mí las personalidades límites, no estoy hablando de trastornos, qué pena que en momentos se me salen trastornos, personalidad, tienen una luz que brilla por sí sola, pero tienen que cogerla. Cuando hacen clic logran comprenderlo. Este tipo de personas y bueno, y las personalidades en general, porque lastimosamente el tiempo se nos recorta, pueden reconocer su personalidad por medio de espacios. Claro. Con psicología, por ejemplo. Yo siempre he creído que necesitan un proceso. Yo no creo que esto sea solo de un asunto de un psicólogo. No sé si es un asunto de un psicólogo, Santi. Sabes que no percibo los programas o las intervenciones como individualistas de un terapeuta. Yo creo en los programas integrales. Se necesita un programa integral que permita ahondar en la integralidad. Es que detrás de una personalidad, si es patológica, hay una familia patológica. ¿No es cierto? Entonces, y seguramente detrás de una hija límite hay una tía, una mamá, una hermana que vienen con esa historia de esa personalidad límite. Eso no es gratis, ¿ya? La dependiente, por ejemplo, se percibe a sí misma como dependiente, incapaz de estar con ella misma, cree que no es capaz de hacer nada solo, sola, siente que el otro es su necesidad, que el otro es su rey, el que le puede hacer todo. Las relaciones son así dependientes, recontratóxicas, son también, dicen, si me deja me mato, es que sin ti no... Las límites y las dependientes, o los límites y los dependientes, hombre o mujer, se parecen mucho en algo, y es que sienten que sin el otro no son capaces de hacer algo, sienten que el otro es fundamental. El dependiente tiene una particularidad frente a las relaciones y a los otros, y es que hay un vínculo paternal o maternal, y eso es muy complejo, ¿no es cierto? Están buscando sanar esa herida paterna o materna. La acción fenoménica del límite, el dependiente también vive en el pasado, pero también vive mucho en el futuro, le angustia mucho que lo abandonen, por ejemplo. Tienen mucho miedo a ser abandonados, muchísimo miedo, ¿no es cierto? El dependiente tiene una cosa hermosa, y es que cuando ama y cuando pueden hacer familias, son los que hacen unas familias que duran para toda la vida, pero cuando lo comprenden, ¿sabes? John, tú has dicho algo hermoso y es la importancia de esos programas integrales en donde las personas puedan reconocer que no es solo un medicamento, sino entender la familia, que hay que hacer unas intervenciones mucho mayores, y esto de verdad que lo valoro muchísimo. Te agradezco mucho por este espacio. Claramente vamos a tener que profundizar en este tema porque vale la pena que cada vez más personas reconozcan la importancia sobre esto y sobre darse espacios para aprender y para poder transformar todo el proceso que están viviendo en su interior. Y ese ha sido el objetivo con el programa de transformación. Exacto. Hacer algo diferente. Así es, este programa de transformación tuvimos la primera experiencia con un grupo de pacientes que fue maravilloso, de personas realmente que estuvieron dispuestas a abrir su corazón y a vivir este cambio, y lo agradecemos, y a todas las personas que han abierto su corazón a poner en práctica todos estos consejos. Queremos invitarlos a que sigan conectados en Conexión Vital. Doctor Rojas, cerca a tu casa, que tendremos a la doctora Adriana Nibaguel 1, 2 y 3 de diciembre, y también invitar a todas las personas a que en este proceso de Navidad
y de época de festividades aprovechen a desintoxicar, a limpiar su cuerpo a través del autocuidado y la desintoxicación por diferentes herramientas como los que están viendo aquí. Agradecerte nuevamente, John, por este espacio. Gracias a ustedes. Invitar a todas las personas a que continúen en Conexión Vital aprendiendo. Nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales y hacernos sus preguntas para poder compartir temas con ustedes. Gracias y sigan en Conexión Vital. Gracias, feliz noche. Conexión, conexión, conexión. En segundos regresamos con Conexión Vital. Toma la decisión de verte bien. Toma la decisión de moverte y de estar saludable. Toma Biocolac. Suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno. Sus componentes coadyuvan estimulando los procesos regenerativos articulares, promoviendo la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que ayuda a desacelerar los procesos del envejecimiento, contribuyendo a la movilidad y elasticidad de la piel, el cabello y las articulaciones. Toma Biocolac de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Ataque al corazón, ceguera, falla renal y hasta pérdida de un órgano del cuerpo pueden ser algunas de las consecuencias de la diabetes. Yaconet es un alimento nutricional y un complemento para el paciente diabético e hipoglucémico. Rico en zinc, picolinato de cromo, vitamina B6, obtenido de productos naturales como el yacón, moringa, canela y avena. Los alimentos encontrados en el Yaconet nos ayudan a mejorar las funciones del páncreas, del hígado y del sistema circulatorio, permitiéndonos metabolizar mejor los azúcares y alimentos, devolviéndonos esa vitalidad y energía que nuestra vida necesita. Yaconet, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Almendras, coco, arroz son superalimentos ricos en antioxidantes, grasas buenas, vitaminas y calcio que coadyuvan en la prevención de enfermedades degenerativas y fortalecen el sistema inmunológico. En Productos Naturales Dr. Rojas transformamos estos nutrientes de la naturaleza en Vegetal Meal. Una deliciosa mezcla ideal para todo tipo de personas. Y ahora nos transformamos a un envase biodegradable y amigable con el medio ambiente. Vegetal Meal de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable para el planeta. Sigue con Conexión Vital. Conexión, conexión, conexión. Quiero compartirles una historia clínica de esos motivos de consulta frecuentes y es el herpes, lo que llaman culebrilla. Es un proceso viral que da generalmente por donde, esto llaman metámeras y dermatomas, por donde pasa el trayecto del nervio. En este momento, cuando ella vino a la consulta con una sintomatología severa, que esto es ardor, como si tuviera un cigarrillo, un candelazo en ese sitio, le hacemos terapia neural. La terapia neural no es medicina alternativa, ni esto es medicina integrativa, esto es medicina ortodoxa. Se utiliza procaína, que es un componente anestésico a baja dosis para repolarizar, y le aplicamos la terapia neural ya en este sector. Esto le está dando la vuelta y el dolor es severo. El diagnóstico complementario para la culebrilla nos lo está haciendo en este momento nuestro jefe, y es Cristian. Le acaba de canalizar y le vamos a aplicar vitamina C a altas dosis. Ella está en un proceso de oxidación, entonces en este proceso de oxidación que ella está, necesitamos antioxidarla, es decir, hacerle un proceso que todo el mundo preventivamente se debería de hacer, aplicarse vitamina C a altas dosis, complementado a la procaína. ¿Cuántos sueros se le deben de colocar? Por lo menos uno cada 2 días, en el caso
agudo de la culebrilla, o inclusive las personas que tienen juegos en los labios o en los genitales, o este que es el herpes, que da en muchos sectores del cuerpo. Se le está aplicando este tratamiento y va acompañado de la parte alimentaria: suspender azúcares, lácteos, enlatados, embutidos, panadería. Y esto solo le aplicamos tópicamente un producto que se llama Fisiodol, que tiene arpagofitos, cannabinoides, capsaicina, que es del ají. Hay estudios indexados que nos demuestran cómo la capsaicina que se saca del ají sirve en el dolor del herpes. Este Fisiodol va complementado con estas terapias para el manejo de la culebrilla o del herpes. Grabo esta nota desde nuestros parques de la salud en Manizales, con este lindo ambiente que ven en la parte de atrás. Pero a uno le da tristeza ver el manejo que se le dan a los pacientes desde la parte alimentaria. Doña Julia Galeano es una paciente muy juiciosa de 81 años, acompañada por sus 2 hijas. ¿Hace cuántos años tiene diabetes? Ella, la mamá. Siempre, ¿cierto? Años. Muchos años. ¿Alguna vez en todos esos años le han dicho que un diabético no puede tomar leche? Nunca, nada. Y nunca le han dado una dieta especial antes de mandarle tantos medicamentos que le digan no puede comer esto, nunca le han dado eso. Es que no puedo comer harinas. Eso le dicen, harinas. Sí. ¿Y qué son harinas? Las harinas, yo no sé, y banano y todo eso, remolacha. Eso no puedo comer. ¿Usted no sabe cuáles son las harinas? Pues harinas le dan como colada, arroz, papa. Miren, es que es muy difícil cuando le dicen a un paciente coma liviano, coma balanceado, y no le dicen que hay que comer. Le dijeron, señora, no coma harinas, pero ella no sabe que si la harina es una remolacha, que si es una colada. No, a la persona hay que darle un esquema nutricional. Es diabética, aquí están los exámenes, hay que colocarle insulina todos los días y nunca le han quitado la leche. Es increíble, cuando un paciente diabético no puede mirar una vaca. Si algo empeora la diabetes es el azúcar, la leche. La leche tiene un azúcar que se llama lactosa. Obvio que todos los diabéticos creen que diabetes es azúcar, no, diabetes es harina, pero ¿qué es harina? Papa, yuca, arroz, patacón, arepas, todas estas panaderías, que no las pueda comer, sí las puede comer, lo que no puede es combinarlas, lo que no puede es comerse un platado de arroz o de algo. La diabetes se afecta mucho con el arroz y la papa caliente, ojo con eso. Hay otras opciones como la chía, la quinoa, el amaranto, otro tipo de alimentos, pero es increíble que a los pacientes con diabetes no le quiten la leche cuando todos los libros del mundo en nutrición nos han enseñado que un diabético no puede consumir leche, queso, yogur, kumis, leche en polvo, leche lactosada, alpinito, crema de leche, arroz con leche, mazamorra, tortas con leche, nada que tenga leche. Obvio que en las harinas las tienen que controlar, que son todas esas mencionadas también. Entonces los invito para que siempre busquen una gran herramienta terapéutica que se llama nutrición, y fue lo que escribimos en nuestro libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y